Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos a Teoría de Gráficas. En esta ocasión vamos a hablar de coloraciones de vértices. Coloraciones de gráficas y pues en particular coloraciones de vértices. A lo que se refiere lo de las coloraciones de vértices o las coloraciones, es como que pensamos que si nosotros tenemos una gráfica, por ejemplo así, pues no sé, cualquier gráfica, ¿no? Digamos esta gráfica, nosotros le vamos a poner distintos colores a distintos elementos de esta gráfica. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos colorear estos dos de azul y estos dos de rosa, no sé. Se pueden colorear los vértices o también se pueden pues colorear las aristas. Entonces estas las ponemos amarillas, estas las ponemos pues como naranjitas y así se pueden hacer distintas coloraciones. Las coloraciones de vértices y las coloraciones de aristas se usan para distintas cosas, pero en el temario que estamos llevando en este momento solamente vamos a ver coloraciones de vértices por ahora. Las coloraciones de las aristas las vamos a ver después. Pero en el curso normal de teoría de gráficas sí se ve, en el curso de gráficas y juegos creo que no se ve. Entonces, pues ahí dependiendo de qué temario será si las vemos o no. Pero vamos a empezar con coloraciones de vértices, sin más por el momento. Entonces, la definición, pues, correcta, formal, de la coloración, de las coloraciones de una gráfica es que si nosotros tenemos una gráfica pues con sus vértices, su conjunto de vértices, su conjunto de aristas y su función de correspondencia, nosotros una coloración va a ser una función C, a la que en este caso los vértices les asigna un conjunto de colores. Y pues nosotros podríamos poner aquí amarillo, rojo, pero pues para hacer la cosa más fácil y más formal matemáticamente hablando, pues vamos a asignarles numeritos. Color 1, color 2, color 3, etc. Y así K colores. Una cantidad, pues para nosotros va a ser finita de colores. Entonces, esta se llama una coloración o también se le puede llamar una K coloración, porque solamente estamos usando K colores. Entonces, nosotros tenemos una función que a cada vértice le asigna un color y así es como los coloreamos. Ahora el color de un vértice B de la gráfica va a ser C de B. Entonces si C de B es igual a I, entonces nosotros decimos que B es de color I. Entonces pues ahí tenemos B es color I. O podríamos decir B es color 2, por ejemplo, si I fuera igual a 2. O podríamos decir B es rojo, si nuestros colores fueran de hecho colores, ¿no? Pero bueno, la representación, obviamente esto la primera vez que se describió fue con colores, pero pues ya formalmente usamos numeritos. Así sirve que no se nos acaban los colores, ¿no? Podemos tener 1.000.000 de números o más, y pues para que sean distinguibles esos colores a lo mejor estaría un poco complicado. Entonces, a ver, algunos ejemplos de coloraciones pues son como la que ya puse, pero para nosotros no cualquier coloración va a ser importante. Vamos a estudiar principalmente a lo que se llaman coloraciones propias. Entonces, una coloración propia o una coloración C es propia si para cualesquiera dos vértices de la gráfica G, si U y B son adyacentes, entonces van a tener colores diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo hago a esta gráfica así, un triangulito, la gráfica más sencilla, bueno, una gráfica muy sencilla, si yo coloreo esto así, esta coloración no es propia. Esta coloración tiene a dos vértices que son este y este, que son adyacentes y tienen el mismo color. Entonces esa coloración no es propia. De hecho, el triangulito necesita por lo menos 3 colores para poder ser una coloración propia. O para poder colorearla de manera propia. Porque si nosotros ya coloreamos a estos dos de 2 colores que tienen que ser distintos porque son adyacentes a esos vértices, entonces el tercer vértice tiene que estar coloreado de un color que sea distinto a este y distinto a este. Sin embargo, por ejemplo, un cuadrado sí se puede colorear con 2 colores, con una coloración propia.
simplemente coloreamos a estos dos vértices de un color y a estos dos vértices de otro color. Y entonces ya no quedó nadie que sea vecino de otro alguien que sean del mismo color. Son de distintos colores. Entonces, las coloraciones propias son estas coloraciones que son muy estudiadas y ya veremos por qué. Pero tienen que ver, por ejemplo, con las gráficas bipartitas. Las gráficas bipartitas son básicamente las gráficas que se pueden colorear con dos colores. Todas las de un color. Ajá, si tenemos una gráfica bipartita, nadie de aquí es vecino de alguien más de... O sea, nadie de X es vecino de alguien más de X y nadie de Y es vecino de alguien más de Y. Entonces tenemos todas nuestras aristas así. Podemos colorear a todas las de X de un color y podemos colorear a todas las de Y de otro color. Y entonces ya quedó una coloración propia con dos colores. Sin embargo, una gráfica como el triángulo, se necesitan tres a fuerza. Y eso es porque la gráfica no es bipartita. ¿Y cuándo una gráfica puede ser coloreada con un solo color? Pues si nosotros tenemos dos vértices que son vecinos, ya valió. Ya necesitamos dos colores a fuerzas. Uno para este y otro para su vecino. No puede ser del mismo color. Entonces una gráfica puede ser coloreada de un solo color solamente si nadie es vecino con nadie. Es decir, es una gráfica como pseudo trivial. Que la gráfica trivial es la que tiene nada más un puntito. La gráfica pseudo trivial es la gráfica que no tiene ninguna arista. O una gráfica vacía también le dicen, pero bueno, sí tiene vértices, solo no tiene aristas. Entonces, si la gráfica no tiene aristas, es coloreable con una coloración propia con un solo color. Si es bipartita, es coloreable con una coloración propia con dos colores. Y si no es bipartita, ya se necesitarán tres colores o más. Por ejemplo, el triángulo, que no es bipartito y se necesitan exactamente tres colores. Ahora, pues, por ejemplo, una gráfica, por ejemplo, KN, en la que todos son vecinos con todos, pues esta necesita N colores, ¿verdad? Necesita N colores. Ejemplo, pues K4. K4, que es la gráfica de 4 vértices en las que todos los vértices son vecinos de todos, pues si nosotros coloreamos a este de un color, este de otro color, este de otro color, el último tiene que ser de un color diferente porque es vecino de todos los anteriores. Entonces, si es KN, a fuerza se necesitan todos los N colores para hacer una coloración propia. Entonces, pues eso es interesante. Es como una, les digo, como una generalización de las gráficas bipartitas. Porque si tú tienes que colorear con tres colores, es como si la triparticionaras, como si la partieras en tres partes. Como es muy importante distinguir cuántos colores son necesarios para poder hacer una coloración propia de la gráfica, surge la siguiente definición, que decimos que G es K vértice coloreable si se puede colorear con K colores de manera propia. Entonces, en sí, esto se puede colorear con K colores, pero se puede colorear con K o menos colores, porque si nosotros tenemos a nuestra función así, nosotros no tenemos que usar a todos los colores. Digamos que tú tienes tu cajita de 5 colores y nada más usas 3. Técnicamente usaste una cajita de 5 colores de todas formas. Entonces, aunque sí fue 3 coloreable, también fue 5 coloreable porque se podía hacer con 5 colores, digámoslo así. Entonces, el triángulo es 3 coloreable, pero no es 2 coloreable. El cuadrado, una gráfica bipartita, son 2 coloreables. También serían 3 coloreables, porque si nos dan 3 colores, pues usamos 2 de ellos y el tercero, no sé, lo botamos por ahí o coloreamos un vértice al azar con ese tercer color. Pero sería 2 coloreable, 3 coloreable, etc. Pero el número más pequeño es 2 coloreable. Por ejemplo, en este aquí no es 1 coloreable, pero sí es 2 coloreable. Y también sería 3, etcétera, coloreable. Y pues las gráficas triviales o pseudo triviales, las gráficas vacías, son 1 coloreables y por lo tanto se pueden colorear con cualquier cantidad de colores. Sin embargo, la gráfica KN es N coloreable, pero no es N-1 coloreable. Por ejemplo, K4 es 4 coloreable, pero no es 3 coloreable ni es 2 coloreable. Pero pues sí podríamos decir que es 5 coloreable, aunque en realidad no usemos todos los 5 colores. Entonces, esta definición de K vértice coloreable o simplemente K coloreable, luego, como solamente vamos a estar hablando en esta sección de coloraciones por vértices únicamente,
Entonces muchas veces voy a omitir la palabra vértice. Entonces voy a decir simplemente K coloreable. Y aquí le puse K coloración, pero en sí es una K vértice coloración o una K coloración de vértices. Pero como vamos a estar solamente hablando de coloraciones de vértices en esta sección de nuevo, simplemente voy a decir K coloración o coloración con K colores, coloración propia, etcétera, en vez de coloración propia de vértices. Entonces eso es nada más para simplificar. Les estaba diciendo la analogía que hay entre gráficas bipartitas y gráficas de n colores, gráficas 2 coloreables, gráficas 3 coloreables, que técnicamente la 3 coloreable es como una partición de 3 partes, ¿verdad? Entonces, la analogía se puede hacer con los colores de una manera pues mucho más en términos de estas particiones. Si nosotros tenemos una coloración C, si C es coloración de G, entonces nosotros podemos partir a los vértices de G en una partición de vértices que, bueno, en realidad no es necesaria una... le voy a poner K coloración. En realidad no es necesariamente una partición porque algunos de estos pueden ser vacíos. Entonces esa es una partición entre comillas. Es partición de B. Entonces le voy a poner partición entre comillas porque algunos de esos conjuntos pueden ser vacíos, pero las otras condiciones de partición sí las cumplen. Todos unen a B y son disjuntos 2 a 2. Entonces, ¿cómo hacemos esta partición? Pues hacemos la partición de manera que todos los vértices que son del mismo color vayan en uno. Entonces le voy a poner BI es igual al conjunto de los vértices de G, tal que el color de B es igual a I. Entonces nosotros hacemos esta partición de manera que nosotros ponemos a todos los del mismo color en un conjunto. Entonces esta es una partición tal que G de BI no tiene aristas, ¿verdad? La gráfica generada por un conjunto BI de estos vértices es no tiene aristas porque dos que son del mismo color no tienen ninguna arista en común. No son vecinos. Entonces todos los vértices que son del mismo color, si nos quedamos nada más con todos los vértices que son del mismo color, entonces nadie es vecino con nadie. Y esto pues nos recuerda exactamente a la definición de una gráfica bipartita. Una gráfica bipartita es una gráfica en la que tenemos dos partes y que cada una de esas partes no tiene aristas. Pero ahora tenemos nosotros K partes y cada una de esas partes no tiene aristas. Entonces pues para ponerles un ejemplo, si yo pusiera a esta gráfica que puse hace rato y yo pusiera que los colores son, voy a hacer con conjunto de colores, que los colores son 1, 2, 3 y 4. Y entonces yo decido colorear a este de color 1, este de color 2, este de color 3 y este de color 1 también. Entonces mis conjuntos quedarían B1 igual a, déjenme ponerles a este vértice 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 4. A ver si no se confunde esto. Bueno, voy a poner los colores de colores, jaja. Entonces B1 tiene al vértice 1 y tiene al vértice 3, porque son los dos vértices que están coloreados con el color 1. B2 tiene al vértice 2 nada más. B3 tiene al vértice 4 nada más. Y B4 es vacío. Entonces esta partición entre comillas B1, B2, B3, B4 sería esta como N partición, como en la gráfica bipartita, nada más que esta fue una partición con 4 partes. Claro, una de ellas fue vacía, pero digamos, si nosotros quisiéramos optimizar la cantidad de colores que usamos, nada más nos quedaríamos con esta 3, con hasta 3 colores, y entonces tendríamos como una 3 partición. En vez de ser una gráfica bipartita, es como una gráfica 3 partita. Pero pues la gente se ha dado cuenta de que es mucho más fácil describir esto, imaginárselo, si lo hacemos en términos de los colores. Pero esta representación también es útil. Y esta representación de la N partición no solamente se puede que si nosotros tenemos una coloración, entonces hacemos la N partición, sino que si nosotros tenemos una partición, a esa podemos asignarle una coloración propia. Entonces, si
B1 hasta BK es partición, le voy a poner partición entre comillas porque de nuevo algunos de estos conjuntos pueden ser vacíos, tal que G de BI no tiene aristas, entonces definimos a una coloración con K colores como C de B igual a el I tal que B está en BI. Entonces esta está bien definida porque esto es una partición en el sentido de que solamente existe un I tal que B está en esa partición, en esa parte de la partición. Y bueno, los que estén vacíos simplemente no van a usarse esos colores, pero entonces se vuelve esto una analogía. Y bueno, esta partición, esta coloración va a ser propia. Va a ser propia justo por esta condición de aquí, de que si dos están en el mismo conjunto, entonces no hay aristas, es decir, no hay dos que sean del mismo conjunto, que sean vecinos. Entonces, tenemos esta analogía de que una coloración nos genera una de estas particiones y una de estas particiones nos genera una coloración propia. Bueno, una coloración propia nos genera una de estas particiones y una de estas particiones nos genera la coloración propia. Y es así como está súper bien la analogía de esta generalización de gráficas bipartitas con los colores. Y vamos a estar usando en general, de repente yo voy a decir, pues esta es la coloración. Es un poco de abuso de lenguaje, pero cuando diga que esa es la coloración, me refiero a que en realidad la coloración es esta, la generada. Y de hecho, esta es una relación de biyectiva. Si yo genero a la coloración con esta partición, entonces la partición generada por esta coloración es la misma y viceversa. Entonces algo similar a como clases de equivalencia y particiones, pero en esta ocasión va a ser con coloraciones. Entonces bueno, espero que quede muy claro eso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una gráfica que tiene lazos? Por ejemplo, si nuestra gráfica tiene un lazo, entonces pues realmente nosotros no podemos colorear a este vértice de cualquier color, porque en nuestra definición nosotros tenemos que si dos vértices son vecinos, entonces sus colores tienen que ser distintos. Pero si la gráfica tiene un lazo, entonces ese vértice es vecino de sí mismo, entonces no puede tener su propio color, lo cual pues es una contradicción, entonces no podemos colorearla. Pero incluso si nosotros agregáramos la condición de que los vértices tienen que ser distintos, si nosotros agregamos esa condición, entonces pues siempre podemos colorear a ese vértice con algún color y el lazo realmente no nos importa. Entonces, realmente cualquiera que sea la convención que nosotros tomemos, los lazos pues no van a ser relevantes o no van a tener algún significado para lo que nosotros queremos hacer de las coloraciones propias. Por ejemplo, en una gráfica bipartita, pues nosotros pensamos que la gráfica nunca puede tener lazos. Entonces podemos pensar simplemente que una gráfica, para que tenga una coloración propia, no puede tener lazos. Entonces nosotros ya estamos diciendo que nuestras gráficas pues nunca pueden tener lazos, o en la otra mano, que los lazos nunca van a importar. Y algo similar pasa si nosotros tenemos que nuestra gráfica tiene aristas múltiples. Si una gráfica tiene muchas aristas, pues no va a importar cuántas aristas tiene, lo único que va a importar es que esos dos vértices son vecinos. Entonces da lo mismo si tiene un montón de aristas o si nada más tiene una. De todas formas, la coloración es pues la única que podemos hacer, la coloración que nos dice que los vértices son vecinos, es decir, ponerlos de colores distintos. De manera que no importa si la gráfica tiene lazos o no, nosotros vamos a terminar desconsiderando a los lazos. Y no importa si nuestra gráfica tiene multiaristas o no, nosotros vamos a terminar pues desconsiderando a las múltiples aristas y va a dar lo mismo que si solamente tuviera una arista. Entonces, sin pérdida de generalidad, nosotros vamos a considerar siempre que nuestras gráficas en esta sección o para la sección de coloraciones propias, que son gráficas simples. Entonces lo voy a escribir sin pérdida de generalidad, G siempre es simple en esta sección. Y si no lo fuera, pues nosotros tomamos a la gráfica simple subyacente de nuestra gráfica y entonces todo se hace igual. Entonces voy a remarcar esto. Entonces, pues para ya no estar diciéndolo a cada rato, en esta sección nosotros vamos a considerar a nuestras gráficas siempre
como gráficas simples. Entonces nosotros estamos hablando todo el tiempo de coloraciones propias y de cuántos colores se pueden usar para colorear una gráfica de manera propia. Sin embargo, el menor número de colores con los que podemos colorear una gráfica va a ser un número muy importante. Entonces este número se va a llamar el número cromático y se escribe como una xi de g, o a veces lo podemos escribir como xi sub g. Es el número cromático de G y es la mínima cantidad o el mínimo K tal que G tiene K coloración propia. Entonces, ¿cuál es la mínima cantidad de colores que nosotros podemos usar para que nuestra coloración sea propia? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo nosotros podíamos colorear a nuestra gráfica este triángulo con 3 colores. Pero no podemos colorear con 2 colores. Podemos colorear con 3 o podemos colorear con 4 o más, digamos, simplemente no usando esos colores que nos sobran. Pero no podemos colorear con menos de 3. Entonces el número cromático de esta gráfica, perdón, es 3. Ahora, esta gráfica de aquí, su número cromático sería igual a 2. Esa la podemos colorear con 2 colores, pero no podemos colorearla con 1 porque cada vértice tiene algún vecino, entonces necesitamos por lo menos 2 colores. En general, una gráfica bipartita siempre la podemos colorear con 2 colores, y si tiene aristas, entonces su número cromático es 2. Si no tuviera aristas, su número cromático sería 1. Este K2 que puse aquí, pues su número cromático es igual a 2. Una gráfica trivial, su número cromático es igual a 1. Esta gráfica de aquí, por ejemplo, que es K4, pues su número cromático es igual a 4. Nosotros no podemos colorear a K4 con 3 colores o menos, necesitamos 4 o más. Entonces, la menor cantidad de colores que necesitamos es 4. Ahora, el número cromático de una gráfica bipartita es 2 o puede ser 1. Una gráfica bipartita que tiene número cromático igual a 1 es esta que está aquí, por ejemplo. Esta es una gráfica bipartita porque sí la podemos biparticionar o particionar en 2 partes en las que nadie de este lado tiene vecinos y nadie de este lado tiene vecinos. Sin embargo, su número cromático es 1. Entonces, aguas, ese no es un sí solo sí. Un error muy común es decir, una gráfica es 2 cromática o tiene número cromático igual a 2. Sí solo sí es bipartita. No necesariamente. Si tiene número cromático 2, entonces es bipartita. Pero si es bipartita, puede tener número cromático 2 o 1. La condición para que tenga número cromático igual a 2 es que además de que sea bipartita, que tenga por lo menos una arista. Entonces ahí sí va a tener una bipartición que es pues así, ¿verdad? Y su número cromático sí va a ser 2. Pero si no, si es una gráfica sin aristas, entonces su número cromático va a ser 1. Y pues puede ser bipartita si tiene más de un vértice. Entonces pues ahí está eso. Entonces pues de repente pues sí pueden haber casos relativamente patológicos, pero pues solamente hay que darnos cuenta y no hay problema. Entonces, ese es el número cromático, que va a ser una característica de una gráfica muy importante y va a ser muy útil para muchas cosas. Así como las gráficas bipartitas fueron útiles para muchas cosas, pues el número cromático va a ser útil para otras cosas, pero que pueden ser similares. De repente uno puede tener un grupo de 3 cosas que lo queremos relacionar de alguna manera, y entonces pues esa va a ser una gráfica 3 cromática o con número cromático igual a 3. Ahora, nosotros tenemos otra definición que es una gráfica crítica. A nosotros nos gusta mucho, siempre en teoría de gráficas, o muchas veces en teoría de gráficas es muy útil usar gráficas extremales, gráficas extremas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos las distancias, pues nosotros tomamos la distancia más corta, pero de repente nosotros agarramos, bueno, de todas las trayectorias, agarramos a la trayectoria más larga, ¿no? O nosotros agarramos a una gráfica que es extrema en el sentido de que si tú le quitas una arista, entonces ya la desconectas, ¿no? O que si tú le pones un vértice más, entonces ya se vuelve de tal manera. Entonces son gráficas que son máximas en vértices o máximas en aristas, o mínimas en vértices o mínimas en aristas, con ciertas condiciones. Y pues va a resultar que las gráficas mínimas en cuanto a número cromático
van a ser importantes. Entonces esas gráficas se van a llamar gráficas críticas. G es crítica, o incluso le podemos poner K crítica, si para toda subgráfica de G, subgráfica propia, nosotros tenemos que el número cromático de la subgráfica es estrictamente menor que el número cromático de la gráfica grande. Entonces, si nosotros le quitamos cualquier elemento, cualquier vértice o cualquier cantidad de vértices, cualquier arista, cualquier cantidad de aristas a la gráfica, entonces su número cromático baja estrictamente. De hecho, se puede probar que una subgráfica de una gráfica siempre tiene número cromático menor o igual que la gráfica original, pero aquí vamos a pedir nosotros que sea una cosa estricta. Entonces, bueno, si decimos que es crítica, es que el número cromático baja. Si decimos que es K crítica, es que el número cromático baja y además el número cromático es igual a K. Entonces esto es como para especificar que es crítica y además su número cromático es K, o también decimos es K cromática. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de gráficas críticas? Pues, por ejemplo, el triángulo es un ejemplo de una gráfica que es 3 crítica. Si nosotros coloreamos a los vértices del triángulo, nosotros pues tenemos que colorear con 3, entonces su número cromático es 3. Sin embargo, si nosotros borramos una sola arista, por ejemplo esta arista, entonces este vértice de aquí ya lo podemos colorear también de este color. Entonces ya disminuyó el número cromático. Y si nosotros borramos un vértice, digamos borramos este vértice completito, entonces también disminuyó ya el número cromático. Nosotros tenemos que el número cromático ahora es 2. Entonces el triángulo es una gráfica crítica. De hecho, como ejercicio moral para ustedes, se puede probar que una gráfica KN siempre es crítica, es N crítica. Como mencionábamos atrás, todos los vértices se tienen que colorear, o necesitamos N vértices, el número cromático de KN es N. Necesitamos N colores para colorear todos los N vértices, pero si nosotros quitamos a uno de esos vértices, entonces nos queda KN-1, entonces pues ya podemos colorear con N-1 vértices. Pero también si quitamos una arista, entonces ya podemos colorear también con N-1 vértices. Un ejemplo de esto es si nosotros tenemos aquí a nuestra favorita K4, si nosotros quitamos una arista, por ejemplo esta, entonces ya podemos nosotros colorear con... ya podemos nosotros colorear con solamente 3 colores. Ya no necesitamos 4. Entonces ahí K4 fue... déjenme poner aquí unos puntos suspensivos. No puntos suspensivos, sino el vértice punteado para saber que se lo borramos. Si ese vértice... si esa arista, perdón, estuviera, estos dos tendrían que ser de distintos colores. Pero como no está, después de que la borramos, el número cromático bajó. Entonces ahora el número cromático es 3. Sin embargo, pues no todas las gráficas son críticas, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos a esta gráfica de aquí, por decir algo, esta gráfica tiene número cromático 3, ¿verdad? Nosotros podemos colorear esto así de 3 colores. Sin embargo, si nosotros borramos este vértice de aquí o esa arista, nosotros seguimos pudiendo colorear solo con 3 colores porque sigue sobrando este triangulito de aquí. Entonces, esa no es una gráfica crítica. Entonces, hay gráficas que son críticas, hay gráficas que no son críticas. Entonces, pues, hasta aquí voy a dejar la clase de definiciones y ejemplitos. Y la siguiente vez ya vamos a ver nuestro primer teorema que nos va a dar una condición que se va a cumplir si nosotros tenemos una gráfica crítica. Pero pues eso lo voy a dejar para mañana, para no saturar tanto. Pero si te gustó, por favor dale like. Ya sabes que puedes dejarme todas las dudas que tengas en los comentarios o me lo puedes mandar por mensaje personal. Y pues nos vemos mañana entonces. Espero mañana subir el otro. Adiós.